Hola, catalano madridistas, ¿qué tal? Bueno, aprovecho que hoy es fiesta aquí en Barcelona, aunque sea lunes, y voy a haceros un vídeo sobre el parón de selecciones. Muy discutido, muy comentado, bastante accidentado, sobre todo para el Fútbol Club Barcelona. Mm, y quiero dejaros mi opinión y mis impresiones, ¿no? Tengo que decir que no entiendo una competición como la UEFA Nations League. No lo acabo de entender, ¿no? Porque si ya los amistosos eran muy criticados y eran amistosos, ¿no? Que al final el nivel competitivo que se llevaba en esos partidos no era tan alto y aún así acarreaban bastantes lesiones, bastantes problemas, sobrecargas y demás en los jugadores. Pues esto que es un torneo oficial, donde, bueno, no sé si todos sabéis cómo funciona, pero tengo una mosca aquí que me está amargando la tarde. Pero bueno, no sé si sabéis cómo funciona, hay cuatro ligas, son cuatro grupos, A, B, C y D, ¿no? Y se juegan entre los partidos entre selecciones de esos grupos, ¿no? Y entonces, pues, descienden los que sacan peores resultados, ascienden los que sacan mejores y luego los mejor clasificados juegan un torneo que creo que en este caso va a ser en junio, no sé si va a ser en junio o en julio, creo que era en junio, donde se juega la UEFA Nations League, ya como si fuera un torneo, ¿no? de copa en vez de una liguilla, ¿no? O una liga. Claro, ¿qué ocurre? Yo entiendo que esto es complicado, sobre todo para los jugadores de selecciones potentes, ¿no? Vienen muy cargados de partidos, juegan Champions, juegan las copas en sus respectivas ligas, juegan la liga, tienen que tener un parón, muchas veces hay que viajar, aunque sean solo de Europa, pero hay que desplazarse, pues Francia ha tenido que ir a Dinamarca, en fin, historias, ¿no? Y los jugadores, por una liguilla que no es a vida o muerte, pues les cuesta meter la pierna y esforzarse al máximo. Sin embargo, seguramente jugadores de selecciones que están un escaloncito por debajo, para ellos sí que es un prestigio enorme este torneo, ¿no? Y poder competir contra las selecciones que en principio son consistentemente mejor que ellos y van a fuego, ¿no? Y luego, pues, eso motiva, pues, resultados un poco extraños, pero a su vez obliga a los jugadores a una intensidad mayor de lo que sería un amistoso, por lo tanto jugadores que llevan muy cargados pues incentiva lesiones. En este caso el Barcelona ha tenido tres lesiones relativamente serias. Araujo hablan de que incluso se puede perder el Mundial por un problema en el tendón. Eh, Koundé se habla de entre 4 y 5 semanas de baja por una rotura muscular. De Memphis Depay también se habla de que hay una rotura y que puede estar casi un mes de baja. De Araujo se habla que al menos va a ser un mes y medio. Son jugadores muy importantes que ahora van a tener una carga de partidos sus equipos enorme en octubre porque en noviembre empieza ya el Mundial. ¿Era necesario hacer este parón? ¿No era igual mejor montarlo de otra manera para que los jugadores pudieran repartir todos estos partidos que van a tener en octubre y estas dos últimas semanas de septiembre que han tenido muchísimos partidos, no sé, extenderlos un poquito en el tiempo para dejar a los jugadores descansar un poco más y llegar pues al mundial un poquito menos cargados y no solo eso, sino poder rendir mejor, ¿no? Porque al final esto de sí, más partidos, más dinero, más fútbol, más espectáculo, depende, porque si los jugadores llegan fritos y llegan fundidos, el espectáculo se resiente porque no es lo mismo, ¿no? Y aparte que vamos a tener una cantidad de lesiones que lo vamos a ir viendo, yo creo que este año puede ser terrible. Yo creo que en el Mundial y en los partidos después del Mundial, pero sobre todo seguramente en el Mundial, que van del tirón de sus equipos directamente al Mundial, va a haber una cantidad de lesiones musculares enorme. Enorme, porque la carga de partidos que van a tener los jugadores que están a día de hoy en los equipos top, en este mes de octubre va a ser brutal. Y a eso le sumas la exigencia de un Mundial, donde los partidos también son cada muy pocos días, donde la exigencia es máxima, donde el estrés es máximo, donde
la tensión de los partidos es absoluta y eso provoca ciertos problemas en los jugadores, ¿no? Que ya vienen, evidentemente, muy, muy cargados de este principio de temporada, muy cargados del año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no entiendo muy bien estos parones. Creo que tendrían que hacerse de otra forma. Creo que este torneo con tantos partidos de liguilla y tal y cual me cuesta de comprender. Cuando ya tienes una Eurocopa, cuando ya tienes un Mundial, necesitas meter una Nations League con 55 equipos, creo que son todas las selecciones de Europa. No lo sé. ¿Que quieres hacer una segunda división de la Eurocopa para que entren otras selecciones? Perfecto. ¿Qué pasa? Que si haces exclusivamente eso con selecciones menores, los derechos televisivos son ínfimos, porque a nadie le interesa ver esos partidos más allá que los aficionados al fútbol de esas mismas selecciones, que suelen ser países pequeños y con poca afición al fútbol. Por lo tanto, no habría mucho interés. ¿Qué haces entonces? Arrastrar otra vez a las selecciones grandes, igual que hacen con los equipos grandes, arrastrarlos a esa competición, meterlos ahí con calzador, sobrecargarlos de partidos, de exigencias, de viajes, para ganar dinero a costa de ellos, ¿no? No me parece bien. Creo que los clubes deberían ponerse serios para ser ellos, ¿no? Los que regulen cuándo dejan y cuándo no dejan a los jugadores, porque al final el que le paga al jugador es el club. Y cuándo pueden estar en los torneos y cuándo no. Entiendo el tema de los mundiales, entiendo que es muy importante. Puedo entender torneos como la Eurocopa, como la Copa América, bueno, vale. Pero seguir subiendo y subiendo y subiendo y cada vez más me parece preocupante e incluso temerario para la integridad de los jugadores. Porque esta vez le ha tocado al Barça y en el Madrid estamos de fiesta, ¿no? Porque el Barça va a tener que ahora afrontar partidos y partidos muy complicados, entre ellos el clásico, con varios jugadores lesionados o tal, pero le podría haber pasado al Madrid. Alaba estaba a punto de caer lesionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que se tendría que mirar y que se tendría que estudiar cuál es la mejor forma de hacerlo. Desde luego yo creo que esta no es la mejor. Creo que no es la mejor. Tampoco entiendo muy bien el Mundial en noviembre. Si en Qatar no se puede hacer el Mundial cuando toca, pues que se haga en otro sitio, ¿no? Pero es lo de siempre, ¿no? Poderoso caballero don dinero, con el tema de los partidos de selecciones, con el tema del Mundial en Qatar, no se cambian todas las ligas, se interrumpen, cosa que no se ha hecho nunca para hacer un mundial en Qatar, que es un país que ni siquiera tiene tradición futbolística, que ni siquiera es un país que tenga una liga relevante a nivel de fútbol internacional, que la población no es forofa del fútbol, ya veremos, que habrá muchos estadios prácticamente vacíos, que encima tiene pues todo este tema de, bueno, de que es una dictadura al final y que aplican con cierta rigurosidad la ley islámica, de que no pueden ir homosexuales, de que las mujeres no pueden ir de tal forma, de que no se puede beber alcohol, bueno, de que es un país que no hay libertades en él, ¿no? Y aún así, pues la FIFA, seguramente bastante untadita, presuntamente, ¿no? Que se tiene que decir para que no te manden un burofax, esta vez desde Qatar, pues les da el mundial. Para mí incomprensible, pero bueno, ya veremos cómo va. Yo espero que sea un fracaso absoluto ese mundial. Tiene visos de que puede serlo. También todo apunta a que no se va a mostrar. Pero bueno, si hay algún lío gordo de alguna movida que acaban detenidos, pues yo qué sé, grupos grandes de aficionados por hacer lo que se hace cuando vas a un mundial. Beber, celebrar, pasarlo bien, cantar, bailar y gritar, que en Qatar no se puede hacer, pues me alegraré, la verdad, me alegraré bastante y entonces a ver qué pasa, ¿no? Porque allí depende de lo que hagas, ¿eh? te, te limpian, ¿eh? O sea, esto no es te pongo una multa y a tu casa. Es un poco más serio.
Bueno, pues quiero daros las gracias porque el último vídeo ha tenido una acogida bestial, creo que va ya por 160 reproducciones. Estoy súper contento. Para mí, sé que para cualquier youtuber así tal es una nimiedad, pero para mí es espectacular. Y quiero daros las gracias a todos los que visteis ese vídeo y los que vais a ver este y los que le vais a dar like, si os gusta o no, si no os gusta. Muchas gracias a todos, un abrazo y hasta la próxima, catalano madridistas. Chao.